A veces, cuando observamos una ciudad desde lejos, todo aparece perfectamente ordenado. Las luces encendidas en los edificios, los coches moviéndose por las calles, la gente caminando de un lado al otro, cada persona con su vida, con sus problemas, con sus sueños. Y es curioso pensar que dentro del mismo lugar pueden existir miles de historias diferentes al mismo tiempo, algunas felices, algunas tristes y otras que prácticamente nadie conoce. Porque hay lugares que hoy vemos como algo normal, turístico, incluso bonito, pero hace muchos años tenían una historia completamente distinta. Una historia que con el tiempo quedó enterrada. Ayer estuve visitando un lugar así, un sitio muy conocido por la gente que vive en esta zona y también por muchos turistas que vienen a pasar el día. Un lugar lleno de senderos, vegetación, animales y exhibiciones donde la gente puede ver aves rapaces u otros animales exóticos y espectáculos que se hacen para los visitantes. Durante el día, el ambiente es completamente familiar. Niños corriendo por los caminos, personas sacando fotos, guías explicando curiosidades sobre los animales mientras estos sobrevuelan el cielo o se mueven por sus instalaciones. Todo parece tranquilo, pero mientras caminaba por algunos de los senderos del lugar, ayer hubo algo que me llamó la atención. Hay zonas donde el ambiente cambia. No sabría explicarlo exactamente. Es como si el silencio fuera distinto más que en otros lugares. Como si el lugar tuviera algo antiguo que todavía pertenece ahí. Y me hizo recordar una historia que me contaron hace tiempo. Una de esas leyendas que no aparece en folletos turísticos ni en páginas oficiales. Una historia que algunas personas mayores de la zona cuentan todavía hoy cuando hablan del pasado del lugar. Porque mucho antes de que este sitio se convirtiera en un lugar visitado por turistas, donde la gente viene a ver animales y exhibiciones, ese terreno era completamente diferente. Hace muchas décadas, cuando esa zona de la montaña estaba prácticamente aislada de la ciudad, no había carreteras ni visitantes, solo caminos de tierra, barrancos profundos y una vegetación tan densa que en algunas zonas apenas entraba luz del sol. En mitad de aquel paisaje, según cuentan algunas personas que vivieron en la zona hace muchos años, existía una construcción antigua de piedra. No era una casa normal, era algo parecido a un pequeño refugio o internado improvisado. Un lugar donde varias monjas cuidaban a niños que no tenían hogar, niños huérfanos, niños que habían perdido a sus familias, pequeños que eran llevados hasta allí para tener al menos un lugar donde dormir y alguien que se preocupara por ellos. El lugar funcionó bastante tiempo en silencio. Las monjas cultivaban pequeñas huertas, preparaban comida para los niños y apenas tenían contacto con el exterior. La zona era difícil de alcanzar y pocas personas subían hasta allí. Pero con el paso de los años comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Algunos pastores que cruzaban la montaña decían que por las noches se escuchaban ruidos que venían desde aquella zona. Risas infantiles, pasos pequeños corriendo entre los árboles. Al principio nadie le daba demasiada importancia. Pensaban que simplemente eran los niños jugando. Pero hubo una noche que cambió todo. Una tormenta enorme cayó sobre la montaña. Viento fuerte, lluvia intensa, relámpagos que iluminaban todo el barranco si fuera de día. Durante aquella madrugada, varias personas que vivían en el pueblo dijeron haber escuchado algo extraño que venía desde lo alto de la montaña. Gritos de niños y algo más. Un sonido difícil de describir, como si muchas voces hablaran al mismo tiempo.
A la mañana siguiente, algunos hombres del pueblo decidieron subir hasta el refugio para ver si todo estaba bien. Pero lo que encontraron allí fue inquietante. La puerta del edificio estaba abierta. Las ventanas golpeaban con el viento. Dentro de las habitaciones estaban completamente desordenadas. Las camas de los niños vacías, platos de comida todavía en la mesa. Pero no había nadie, ni las monjas ni los niños. Nunca se encontró una explicación clara de lo que ocurrió en aquella noche. Algunas personas pensaron que había huido durante la tormenta. Otros creían que algo terrible había ocurrido allí. Pero con el paso de los años, la historia empezó a olvidarse. El edificio quedó abandonado. La vegetación comenzó a cubrirlo todo. Y durante décadas, aquel lugar permaneció completamente aislado. Hasta que mucho tiempo después, alguien decidió construir allí el espacio turístico que hoy conocemos. Un lugar lleno de senderos, animales y exhibiciones que cada día recibe a cientos de visitantes. Pero según cuentan algunos trabajadores que llevan muchos años allí, hay cosas que todavía ocurren cuando la noche cae. Cosas que no tienen explicación. Equipos que dejan de funcionar durante unos segundos. Sensores que se activan cuando no hay nadie. Y en algunas noches especialmente tranquilas, sonidos que aparecen venir desde el bosque. Pasos pequeños, golpes suaves, susurros que desaparecen en cuanto alguien intenta acercarse. Uno de los vigilantes nocturnos que trabajó allí hace años contó algo que todavía le pone la piel de gallina. Una madrugada, mientras hacía su ronda por uno de los senderos más alejados, escuchó pasos detrás de él, pasos pequeños. Se giró pensando que podía ser algún animal, pero no vio nada. Continuó caminando y volvió a escucharlo, esta vez más cerca. Cuando levantó la linterna hacia el camino, dijo haber visto durante un segundo algo que nunca olvidaría. La silueta de un niño, parada en mitad del sendero, completamente inmóvil. Pero en cuanto la luz lo iluminó, directamente desapareció. El vigilante dejó el trabajo poco tiempo después. Y desde entonces, algunos trabajadores cuentan que hay zonas del lugar donde el ambiente cambia completamente cuando cae la noche. Las aves se quedan completamente quietas mirando hacia el bosque, como si observaran algo que se mueve entre los árboles, algo que nosotros no podemos ver. Y si te ha gustado esta historia, suscríbete y dale al botón de like.